En la clase de hoy vamos a abordar el tema de la extinción del contrato de trabajo. Como hacemos siempre, a los efectos de poder dar los contenidos desde el punto de vista práctico, vamos a anticipar algunos de los contenidos teóricos necesarios para abordar el tema. En este caso, lo que a nosotros nos interesa es saber y aprender cuál es la liquidación final que tenemos que hacerle a un trabajador cuando el contrato de trabajo se extingue. Nosotros sabemos que la principal causa de extinción de los contratos laborales es el despido sin causa y la renuncia del trabajador. Estas dos causales son las que normalmente originan la extinción de la relación laboral. Cuando hablamos de despido sin causa, nos referimos al despido del trabajador, justamente como dice la ley, sin expresarle ningún motivo ni existir ningún motivo. El empleador, por alguna razón, determina que no quiere que ese trabajador continúe en su establecimiento y decide extinguir el vínculo laboral. Es una decisión del empleador. Mientras que en el caso de la renuncia, la decisión de extinguir el vínculo laboral es del trabajador, ¿sí? Que lo mismo puede o no existir alguna razón, toma la decisión de no trabajar más y por lo tanto renuncia a su empleo. No son las únicas causales de extinción de un vínculo laboral, vamos a ver que hay muchas otras y por eso tenemos que estudiar que le corresponde cobrar en su liquidación final al trabajador de acuerdo a la causal que origina la extinción del vínculo. Y eso es lo que nos va a interesar ver en la clase de hoy y en la próxima clase, ¿sí? En las unidades 7 y 8 o clases 7 y 8 desde el punto de vista práctico. Hoy vamos a comenzar con este tema de manera que podamos hacer el trabajo práctico número 7 y luego vamos a ver en otra clase, en la clase 8, algunas cuestiones de acuerdo a la causa. En esta primera presentación lo que vemos es cómo clasificamos la extinción de la relación laboral según el efecto indemnizatorio que posee. Voy a reiterar algo que es que siempre estamos en presencia de una causal que origina la extinción del vínculo. El contrato de trabajo va a quedar terminado y concluido a partir del día que se produzca la extinción. Por lo tanto, a los efectos de la liquidación de sueldos, lo que corresponde es hacer una liquidación final, la última liquidación que le vamos a hacer a ese trabajador en la historia laboral de esa empresa. De acuerdo al efecto, entonces, podemos clasificar en aquellos causales, digamos, donde se extingue el vínculo laboral sin existir un derecho indemnizatorio. No hay indemnización. Que no haya indemnización no implica que no va a haber una liquidación final. Va a haber una liquidación final, que ya vamos a ver qué rubros y qué conceptos integran esa liquidación final, pero lo que no va a haber es una indemnización dentro de esa liquidación. Luego tenemos aquellas que generan indemnización, pero de tipo reducida. Entonces, ¿reducida respecto a qué? Lo normal o la indemnización más frecuente que se conoce comúnmente es la indemnización que establece el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esa es la indemnización, perdón, que llamamos indemnización por antigüedad. Más o menos, y si bien lo vamos a ver más detenidamente en la clase de hoy, eso implica un mes de sueldo por cada año de trabajo. Eso, en los usos y costumbres, sabemos que más o menos funciona así. Después vamos a revisar bien desde el punto de vista técnico cómo es el cálculo de esta indemnización. Cuando el trabajador, por la causal que se extingue su vínculo, tiene derecho al cobro de una indemnización inferior a la del 245, decimos que es una indemnización, perdón, reducida. Por ejemplo, esto ocurre ante la muerte del empleador sin posibilidad de continuar con la actividad. Si el empleador fallece y no se puede continuar la actividad, entonces el trabajador va a recibir una indemnización, pero reducida, inferior a la indemnización por antigüedad del 245.
Luego tenemos algunas causales de extinción del vínculo laboral que generan derecho a una indemnización completa. Y lo mismo, acá decimos completa, es porque nos estamos refiriendo a la indemnización del artículo 245 de la ley. Y cuando decimos indemnización agravada, que es el cuarto grupo dentro de esta clasificación que hacemos, justamente estamos hablando de una indemnización que es superior a la del 245 de la ley. Tiene la liquidación final, contempla la indemnización del 245 de la ley, y por alguna razón existe algún agravante que hace que ese trabajador tenga derecho a cobrar aún más que esa indemnización por antigüedad. Primero de todo vamos a revisar qué causales no generan derecho indemnizatorio. La principal es la renuncia. Como anticipé antes, la renuncia es la decisión del trabajador por su propia voluntad de extinguir el vínculo laboral. Y lo legisla el artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hay otras causales que tampoco generan indemnización. Por ejemplo, la extinción del vínculo laboral por voluntad concurrente de las partes. Ambas partes, trabajador y empleador, se ponen de acuerdo en terminar ese vínculo laboral. Puede en estos casos haber algún tipo de acuerdo económico, pero no tiene el carácter indemnizatorio, sino un carácter de resarcir lo que ellos consideren que deben acordar, o sea, un monto X de un acuerdo, pero no es una indemnización establecida por la ley, ¿sí? Luego, otro es el caso que ustedes ya conocen porque lo vimos cuando vimos contrato a plazo fijo, que es que cuando el contrato a plazo fijo tiene una duración inferior a un año y se extingue al vencimiento del plazo, no genera derecho indemnizatorio y es lo que establece el artículo 250 de la ley. Luego tenemos el caso de contratos eventuales o por obra, que también lo vimos establecido en el artículo 99 de la ley, que de la misma manera que sucede en plazo fijo, cumplida la causal que le da origen a ese contrato eventual, ¿sí? Cumplida la obra o terminada la licencia del trabajador que vino a cubrir quien cubrió un puesto eventual, se extingue el vínculo laboral sin derecho indemnizatorio. Otra de las causales que no dan derecho indemnizatorio es el despido con justa causa. Esto lo legisla, tal cual ven en la presentación, el artículo 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando hablamos de despido con justa causa implica que el trabajador ha ocurrido o ha realizado algún acto que significa una injuria grave para su empleador y que por lo tanto existe una causal para que el empleador no pueda continuar ese vínculo laboral y decida la extinción con causa imputable al trabajador, ¿sí? Por supuesto que todo esto va a dirimirse en la justicia, quien va a determinar si realmente esa causa existió o no para que el empleador pueda despedir sin derecho indemnizatorio, lo cual no es muy sencillo de probar. Luego, otra de las causales que no otorgan derecho indemnizatorio es la jubilación ordinaria, ¿sí? Cuando un trabajador cumple los requisitos para jubilarse, que en nuestra legislación tienen que ver con llegar a determinada edad y tener determinada cantidad de años aportados al CIPA, ¿sí? El trabajador cumple esos requisitos, entonces como cumple esos requisitos, si se jubila, no va a tener derecho a cobrar indemnización aunque deje de trabajar. Este artículo es para analizar con un poco más de detenimiento. Ustedes van a ver cómo el empleador puede intimar al trabajador para que inicie sus trámites jubilatorios y cómo eso opera de un preaviso de un año para que concrete y si no el contrato quede extinguido, pero eso lo van a ahondar en la clase de teoría de este tema. En todos estos casos, entonces, reitero, existe una liquidación final y esa liquidación final, tal cual vamos a ver en el práctico, siempre va a contener los días trabajados en ese mes,
los adicionales que el trabajador normalmente cobre, antigüedad, presentismo, viáticos, si le corresponde horas extras, si le corresponde comisiones, si le corresponde algún concepto no remunerativo, que eso integraría cualquier liquidación. ¿Y qué se agrega por ser una liquidación final? Debe abonarse el aguinaldo proporcional, es decir, el aguinaldo hasta la fecha en que se extingue el vínculo, y las vacaciones que no hayan gozado. Esta es la única oportunidad donde las vacaciones se retribuyen en dinero. Vieron que cuando nosotros veíamos vacaciones decíamos las vacaciones no son compensables en dinero, ¿sí? El trabajador no puede dejar de tomarse vacaciones y pedir que se le abonen. Ahora, cuando el contrato de trabajo se extingue y tiene vacaciones sin gozar, tiene derecho a cobrar esas vacaciones no gozadas. Vamos a ver que las vacaciones no gozadas se incluyen en la liquidación final como un concepto no remunerativo, a diferencia de las vacaciones gozadas, que es remuneración para el trabajador. ¿Por qué adquieren las vacaciones no gozadas el carácter de no remunerativo? Justamente porque se le abonan al trabajador por extinguir el vínculo laboral y no por ponerlo a disposición de su empleador. ¿Cuáles son los casos de indemnización del tipo reducida? ¿Sí? Hay casos en los cuales la indemnización que corresponde es la mitad de la indemnización que establece el artículo 245. Muchos de estos casos ya los conocen también. Por ejemplo, el vencimiento de un contrato a plazo fijo que dura más de un año y que se termina a su vencimiento, ¿sí? Recuerden que si el contrato a plazo fijo se extinguiera previo a su vencimiento, en lugar de la indemnización reducida, le corresponde la indemnización completa del 2 al 45 más la indemnización por daño, ¿sí? Entonces, si el contrato dura más de un año y se extingue a su vencimiento, la indemnización que corresponde es la del artículo 247, que equivale a la mitad de la indemnización del 245 o indemnización por antigüedad comúnmente conocida de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué otra causal? Dice el despido por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Este año se ha hablado mucho de este artículo de la ley porque una de las medidas establecidas en la pandemia justamente prohibió los despidos, en general están prohibidos los despidos, pero muchos empleadores al primer artículo de la ley que querían, digamos, de alguna manera recurrir cuando existe la pandemia es despido por falta o disminución de trabajo y abono el 50% de la indemnización, ¿sí? Bueno, esto no se pudo hacer, pero existe en la ley, pero obviamente este año fue un año muy particular en cuanto a la situación generalizada de la pandemia. En condiciones normales de mercado, cuando un empleador tiene esta causa, ¿sí? de fuerza mayor o de falta y disminución de trabajo, que no son lo mismo, pero que lo van a andar también desde el punto de vista teórico, puede prescindir del trabajo de su empleado con una indemnización reducida. Luego, otra es la que veíamos en el ejemplo que di cuando empezaba la clase, de la muerte del trabajador o muerte del empleador. Acá hay que distinguir, cuando la muerte es del trabajador, o sea, el que fallece es el empleado, por supuesto que quienes tienen derecho a cobrar una indemnización son sus herederos, ¿sí? Entonces, sus herederos tienen derecho a cobrar una indemnización. Esa indemnización es la del 247, la mitad de su indemnización por antigüedad. Y va a tener que abonarla al empleador. Cuando el que fallece es el empleador, ¿sí? Se van a distinguir dos casos. Hay casos en los cuales el fallecimiento del empleador hace imposible la continuidad del trabajo, negocio, oficio que este empleador realizaba, ¿sí? Supongamos que el empleador tenía un título profesional habilitante, un contador, un abogado, donde tiene que tener un título y donde tiene que tener una matrícula para poder ejercer. Tiene un estudio, tiene empleados en ese estudio, fallece, sus herederos
salvo que sean abogados y tengan matrícula, no pueden continuar la actividad porque no están habilitados para hacerlo.